Buenos días, hermanos. Vamos a ver hoy el segundo audio de este estudio sobre el arrepentimiento. Y el audio de hoy va a tratar sobre que el arrepentimiento es un don de Dios. O sea, no es algo que surja de nosotros, no es algo que Dios nos lo da por nuestra valía. Es un don de Dios, es un regalo. Es un regalo que Dios nos da. Lo que pasa es que, claro, igual que la fe, que también es otro don de Dios, es un regalo que nos da la fe, pues ambos, la fe, creemos muchas veces que viene de nosotros. En el sentido de que decimos, bueno, pues yo antes no tenía fe y ahora sí tengo fe porque yo he decidido tener fe, o yo antes no me arrepentía cuando hacía tal cosa y ahora sí que me arrepiento cuando hago esto. Entonces, nosotros pensamos que es así, pero nosotros lo único que hacemos es, Dios nos da la fe y entonces nosotros tenemos la oportunidad de aceptarla o de rechazarla. Recuerden cuando Cristo dice, he aquí yo llamo a la puerta, quien me abrirá, o sea, quien me abra, cenaré con él, y bueno, pues el que no me abra, cenaré con él, y bueno, pues el que no me abra, pues no estaré con él. Entonces, Dios te ofrece la fe, tú la aceptas o no la aceptas, ahí está el libre albedrío de la persona, pero la fe viene de Dios. Lo mismo ocurre con el arrepentimiento. Él te envía el arrepentimiento y tú pues dices, no hago caso de lo que me ha enviado Dios, o sea, no quiero arrepentirme. Él me ofrece que me arrepienta para perdonarme, para tener misericordia de mí, pero yo no quiero arrepentirme. O bueno, si lo acepto, me arrepiento. Entonces, esa es nuestra parte, el aceptar el me arrepiento. Entonces, esa es nuestra parte, el aceptar el arrepentimiento. Entonces, vamos a ver. Lucas 24, no, perdón, me he confundido. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Ven, hermanos? Es Dios el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, viene de Dios, hermanos. ¿Cuándo entenderemos que la salvación es un regalo de Dios? Que Dios nos dio a su Hijo, nos dio la vida eterna. ¿Cuándo vamos a entender todo eso? Cuando entendamos todo eso, cuando entendamos que todo lo bueno procede de Dios, entonces deberíamos caminar en humildad en la presencia de Dios. Y entonces sabremos que la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. No es qué bueno soy, qué listo soy, qué inteligente soy. No, es qué bueno es Dios que me ha dado la fe, qué bueno es Dios que me ha dado el arrepentimiento y qué bueno es Dios en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, mejor dicho Jesús, al fin y al cabo son Dios, Dios Padre, Dios Hijo. Dijo Jesús en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Ni siquiera arrepentirnos, hermanos. Lo que él dijo es cierto, sin mí nada podéis hacer. Y es que ni siquiera arrepentirnos podemos hacer sin él. Dios nos da el arrepentimiento y nosotros solo lo aceptamos, esa es nuestra decisión. Esa es nuestra decisión. Aceptarla o rechazarla. A ver, voy a hacerles una pregunta. ¿Por qué piensan ustedes que trajo Dios a su pueblo de Egipto? ¿Porque eran buenos? No, hermanos. Dios no trajo a su pueblo de Egipto porque eran buenos. O sea, la clave no está en que nosotros somos buenos y por eso Dios nos bendice. Dios nos bendice porque Él es bueno. Nosotros la verdad es que no lo somos. Unos más y otros menos, claro. ¿De qué depende que unos más, otros menos? De cuántos haya para que el Espíritu Santo de Dios more en ellos, porque por nosotros no son las cosas. Bueno, las cosas buenas que recibamos de Dios nunca serán por lo bueno que somos, ni porque hacemos cosas buenas, sino por la gracia de Dios. Y si algo bueno hacemos, cosas buenas,
sino por la gracia de Dios. Y si algo bueno hacemos, es porque Dios lo produce. Vamos a leer Lucas 24:45. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dios nos abrió el entendimiento para que comprendiésemos las Escrituras. Lo trágico es que hay muchas veces que la mente humana se cierra al entendimiento. Parece que no queramos entender, que rechacemos ese entendimiento que Dios nos da, ¿no? Solo cuando sentimos, ¿no? Porque cuando nuestra mente cambia, lo que decíamos de metanoia en el audio anterior, cuando nacemos de nuevo, entonces es que se entienden las cosas espirituales. No es lo mismo entender una doctrina que convertirse. Por eso Dios habla en parábolas. A ver, ¿por qué digo que no es lo mismo entender una doctrina que convertirse? Porque, bueno, a nosotros, a veces incluso sin leer la Biblia, la palabra de Dios, pues nos cuentan la doctrina de una iglesia. Nosotros creemos que tal y cual y esto y lo otro, y entonces tú dices, bueno, vale, pues lo acepto. Vale, pues lo acepto, pero eso no quiere decir que te hayas convertido. Porque para convertirse hace falta no solo decir creo en ello, sino que lo aplico también a mí. Entonces, ese entendimiento espiritual que necesitamos para entender la palabra de Dios, Dios habló en parábolas y fíjense lo que dice. Por ejemplo, en Mateo 13, del 10 al 17, dice: a vosotros, dice Jesús, a vosotros, está hablando a los nacidos de nuevo, a sus discípulos, los apóstoles, dice: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Entienden? Jesús podía haber hablado a las claras. La parábola del trigo y la cizaña es un claro ejemplo a todo el pueblo, y luego los reunió a ellos y les explicó. Se le explicó a los nacidos de nuevo para que lo entendieran. Y lo repito aquí, dice: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso, del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Hermanos, los verdaderos cristianos, deberíamos hacer muchas cosas, pero básicamente, hay tres cosas que son básicas, quiero decir. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Eso es una cosa fundamental, porque no podemos decir soy cristiano, pero no me parezco en nada al carácter de Cristo. Tenemos que reflejar en nuestra vida cotidiana, no con los vecinos, en la calle, cuando vamos a comprar, con nuestra familia, en casa, con nuestros hijos, nuestra esposa. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Eso es una cosa que debemos hacer seguro. Otra cosa es que se manifieste en nosotros el poder del Espíritu Santo, de Dios, porque bien, sí, yo he aceptado a Dios, a Cristo como mi Salvador, y pues Dios me da el Espíritu Santo que regenera, el que me ha cambiado, y ese Espíritu Santo, ¿no? Pero luego hay un Espíritu Santo que viene en poder, que ese también tiene que manifestarse en nuestra vida, que la gente vea que nuestra oración es poderosa, que la gente vea que se refleja en la vida no solo el carácter de Cristo, sino el Espíritu Santo. Una tercera cosa que debemos hacer es guardar los mandamientos, no porque vayamos a ser salvos por la ley, pero todo aquel que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo le lleva a hacer las buenas obras que de antemano había preparado Dios para nosotros, ¿no? Entonces los arrepentidos, los convertidos, los nacidos de nuevo, cualquiera que tenga un ministerio, debe hacer estas tres cosas que he comentado antes. No puede ser que una persona que diga, no, yo es que Dios me ha dado el ministerio
me ha dado el ministerio de, pues de profecía. O sea, soy profeta, o soy pastor, o soy apóstol. Y uno dice, ay, gloria a Dios, que a este hermano le ha dado este ministerio Dios. Pero luego ve que ni refleja el carácter de Cristo, ni los mandamientos, o sea, no guarda la voluntad del Padre. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver, usted dice que es ministro de Dios, bueno, como pastor o como apóstol o como profeta, evangelista, pero no muestra ninguna de las otras cosas. ¿Cómo puede? Digo que no, que los arrepentidos, los convertidos, los nacidos de nuevo, cualquiera que tenga un ministerio, debe mostrar esas tres cosas que he comentado antes. Predicar no es hablar de una doctrina, no es como un político que lo sacan y le habla a usted del tema que quiera sin tener ni idea, le prepara un asesor y le habla a usted del tema que quiera sin tener ni idea, le prepara un asesor, le prepara antes un poco, tienes que hablar de ecologismo, de ecología. Ah, pues sí, los árboles son muy necesarios porque no sé qué tal. Y usted oye el discurso y dice, hay que ver cómo sabe este hombre de bosques. Al día siguiente le habla a usted de hospitales y dice, hay que ver, parece un doctor. Pero, no, o sea, en realidad no sabe nada, solo está hablando como un loro, repitiendo palabras, doctrinas. Pero predicar no es eso, no es hablar de una doctrina. Predicar es la vida de Cristo. Predicar es la vida de Cristo vivida en nosotros. O sea, es dar testimonio. Porque no se puede dar lo que no se tiene, hermanos, no nos equivoquemos. Si no estamos convertidos de verdad, ¿cómo esperamos convertir a alguien? O sea, ¿cómo yo, sin estar convertido 100%, cómo voy yo a convierte? Evidentemente, es Dios quien convierte. Nosotros ya dejamos la semilla y Dios es el que hace el crecimiento, ¿no? Pero quiero decir, ¿cómo esperamos nosotros llevar a alguien una conversión cuando ni siquiera nosotros estamos convertidos, cuando les estamos hablando, creemos y que mucho menos vivimos? Entonces, tenemos que creer lo que decimos y tenemos que vivir lo que decimos. Jeremías 24, 6, 7. Pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo seré su Dios. Porque se volverán. Entonces, como vemos, Dios nos dará un nuevo corazón, una nueva mente, una metanoia, un arrepentimiento. O sea, porque es lo mismo cuando dice, os voy a dar un nuevo corazón, os voy a dar en otros textos, en otros versículos dice, os voy a dar una nueva mente. Eso en griego significa metanoia. Decía arrepentimiento en el Nuevo Testamento, metanoia. O sea que es Dios el que al darnos un nuevo corazón, una nueva mente, nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos, ¿no? Y fíjense que dice, y se volverán a mí. Está diciendo ahí en Isaías. Y vimos que también en el Antiguo Testamento arrepentirse era volver al Padre. Arrepentirse era volver al Padre. Eso es convertirse, volver al Padre. Es un arrepentimiento sincero, en sentido hebreo. Dios nos ha dicho que lo hará esto. Y si Dios ha dicho que lo hará, Dios siempre cumple. Y si Dios ha dicho que lo hará, Dios siempre cumple. Dios nos dará una nueva mente y nos volveremos a Él. Es decir, nos da el arrepentimiento. Eso tiene que quedarnos claro. Arrepentirse significa que ahora va a haber una relación tan íntima con Dios, vamos a tener una relación tan íntima con Dios el día que nos arrepintamos de verdad, que cuando la gente le vea a usted, ya no va a pensar en usted, sino en lo que muestra de Dios en usted, lo que hay de Jesús en usted. O sea, la gente ve como, digamos, no todo el tiempo, pero la gente ve como, digamos, no todo el tiempo, pero a veces ve la belleza de Dios en usted, la santidad de Dios en usted, en su sonrisa, en ciertos detalles que usted se lo comenta a alguien y usted dice, yo, pero si yo no. Y ciertamente a lo mejor no es usted, pero a veces
y muestra una belleza que nunca ha tenido, o quiero decir, una belleza de paz, de tranquilidad, de honestidad, porque el Espíritu vive en usted. Entonces, Dios no quiere, perdón, que le abracemos como un padre, porque nadie te va a amar como Dios. Es como un padre sin defectos, porque a veces en nuestra vida real pues tenemos un padre o una madre que nos quieren, pero con sus defectos, ¿no? Pero, ¿no? Pero el Padre, Dios Padre, te va a amar como un padre perfecto, ¿me entienden? Y tenemos que tener en cuenta que Dios no gana nada porque nos salvemos, o sea, porque tú te salves, porque usted se salve, o Dios lo hace porque te ama. Quiero decir, no hay ningún interés oculto en ello, porque muchas veces nosotros en nuestra vida, pues sin darnos cuenta, inconscientemente hacemos cosas por interés. Nos hacemos amigos de personas que pensamos que bueno, pues tienen dinero, o quizá algún día me pueda hacer un favor a esta persona, o quizás si yo soy amable con esta chica, a lo mejor algún día sea mi novia. Quiero decir, a veces sin darnos cuenta, no digo con malicia, pero hacemos cosas esperando algo a cambio, ¿me entienden? O un día le hago un favor a cambio, ¿me entienden? O un día le hago un favor a un amigo y digo, bueno, a lo mejor otro día yo necesito algo y él me lo hace. Estoy esperando algo a cambio. Dios no espera nada a cambio. Dios lo hace porque nos ama. Dios lo tiene todo, es el dueño de todo, lo ha creado todo y no necesita... gana es el amor que tiene por nosotros, que es feliz de ver que nos arrepentimos y nos salvamos. No es por ningún interés. Entonces, decíamos que no lo hace por interés Dios Padre. Vamos a ver ahora una cosa el versículo que iba a leer ahora, es muy importante. Ezequiel 36, del 22 al 29. Nos dice Dios, no lo hago por vosotros, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Os daré corazón nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré de preceptos, y los pongáis por obra. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Gloria a Dios, bendito sea, qué maravilla. Qué maravilla, hermanos. ¿No piensan ustedes que es una maravilla esto? ¿Cómo nos dice Dios qué maravilla esto? ¿Cómo nos dice Dios que a pesar de que hemos profanado su nombre, etcétera, que Él va a poner un corazón de carne en nosotros, que va a quitar nuestro corazón de piedra, que va a poner su Santo Espíritu en nosotros, que va a hacer que andemos conforme a sus estatutos, Santo Espíritu en nosotros, que va a hacer que andemos conforme a sus estatutos, que los vamos a poner por obra sus preceptos, que seremos su pueblo y Él nuestro Dios. Es maravilloso, hermanos. Dice, aunque no seáis buenos, yo voy a hacer esto, os ofrezco el arrepentimiento, cambiad y tendréis todo. Pero voy a hacer algo muy grande con ustedes. Aunque no lo merezcamos, pero lo va a hacer. Si le dejamos, claro. Y dice Dios, y me voy a manifestar en ustedes para que los impíos vean quién soy yo, Jehová. Dios me trata no conforme a mi valía, sino a su misericordia. Solo me pide tener fe y aceptar arrepentirme, con lo que eso implica, arrepentirse sinceramente, con lo que implica de volver a Él, de volver a la luz, de dejar las tinieblas y de cambiar de mente, dar las tinieblas y de cambiar de mente, de una metanoia, de un nacimiento de nuevo, no es, o sea, todo lo que implica el arrepentirse, ¿entienden? Entonces hay que tener muy claro que Dios no, o sea, no es por nuestra valía.
Dios nos trata conforme a su misericordia. Porque ¿cómo llamaría usted cuando Dios elige a David, que David adultera, que David hace todo lo posible para que maten al marido de Betsabé, que David, tiene concubinas, etcétera? ¿Cómo puede ser que Dios, por qué trata a Dios así a David? ¿Por su valía? No, perdón. Dios trató a David como lo trató, que David tenía un corazón conforme a su voluntad, que siempre estaba pensando en Dios y que quería buscar de Dios. David se arrepintió y Dios tuvo misericordia. Si Dios hubiera guiado por la valía de David, pues imagínense cualquiera de nosotros haciendo todas esas cosas y sin arrepentirnos, pues seríamos un desastre. Dicen, eso es un caso especial. Voy a poner otro caso. Pablo. Estoy poniendo casos espectaculares, ¿no? En el Antiguo, por ejemplo, David, se ve como la misericordia de Dios actuó. Y ahora voy a poner el ejemplo en el Nuevo Testamento para poner uno en cada uno de los libros. Se ve como la misericordia de Dios actuó. Y ahora voy a poner el ejemplo en el Nuevo Testamento para poner uno en cada uno de los libros. Pablo, por ejemplo. Pablo, perseguidor de cristianos. Siempre torturados o asesinados. Ese era Pablo. Entonces, Dios, ¿qué lo llamó? ¿Por qué se le apareció? Para decirle, tienes tanta valía, eres tan bueno que he decidido que tú seas apóstol. No. Claro, Pablo podía habérsele aparecido a Cristo y haber dicho, a mí me da igual, yo voy a seguir persiguiendo a los cristianos. Que eso pasa en la vida de muchos cristianos. Hay personas que han tenido una experiencia personal con Cristo, han andado en sus caminos y luego se han vuelto al mundo otra vez. No es garantía de que Dios aparezca en tu vida, de que lo vayas a aceptar. Siempre está también nuestra decisión, nuestro libre albedrío de aceptar o no aceptar la fe y el arrepentimiento. Pero Dios se lo ofreció, él lo aceptó y su vida cambió totalmente. Y fíjense la de libros que escribió en el Nuevo Testamento, la de personas que evangelizó en las naciones y el testimonio que dio para todos. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios lo llamó por su valía? No, por su misericordia. Por su misericordia. El que nos hace buenos es Dios, no somos. Continuamos. Quien te saca del mundo de pecado es Dios. Quien te da el arrepentimiento es Dios. Lo único bueno que hacemos nosotros es no rechazarlo. Cuando creo que yo puedo hacer las cosas por mí mismo, no dejo actuar a Dios. Porque digo, no, esto lo hago yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Entonces no estoy dejando actuar a Dios. En cambio, cuando reconozco que yo solo no puedo hacer las cosas, Dios empieza a actuar. Cuando te ves débil y dices, Señor, yo no puedo con esto, he intentado hacer esto y no soy capaz, te pido ayuda, ayúdame a salir de este problema de salud, de trabajo, de económico, de familiar. No puedo, porque yo no puedo. Ahí es que Dios empieza a actuar. Mientras uno cree que lo puede hacer todo el mismo, no dejamos actuar a Dios. Entonces, tenemos que dejar de luchar con Dios. Tenemos que rendirnos a Dios. No importa hasta dónde nos hayamos llenado de porquería, porque muchas veces hemos pecado tanto y hemos hecho tanta cosa que nos hemos llenado de porquería, hasta la cintura más arriba. No importa, Dios te va a limpiar si aceptas arrepentirte de forma sincera. 18:20, donde decía que si dejas de hacer lo malo y haces lo bueno, aunque tus pecados sean como la grana, los hará blancos como la nieve. Pero la tragedia del cristiano normal,
partido de verdad. Es que solo tiene teorías, doctrinas, religiosidad y no una relación personal con Cristo. Entonces, ahí se nota cuando uno es por religiosidad, por doctrina, por teoría, ¿entiendes? O cuando es por una relación personal. ¿Dónde se ve el ejemplo? ¿Entiendes? O cuando es por una relación personal. ¿Dónde se ve el ejemplo más claro de eso? Pues en Job. En Job 42, del versículo 3 al 6, dice: ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo. Que era bueno, que hacía las cosas buenas, no solo lo pensaba él. Dios le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que es bueno donde los haya, etcétera? Pero el mismo Job luego se dio cuenta de que a Dios lo conocía como de oídas te conocí. Mas ahora que mis ojos te ven, me arrepiento. Mas ahora que mis ojos te ven, me arrepiento. Eso tenemos que hacer cuando tu relación con Cristo ya es algo personal, diario, cotidiano. Entonces tú dices: madre mía, si yo antes sí iba a la iglesia y oía cosas y yo creía que creía en Dios, pero era una teoría, era una doctrina. Lo tengo, noto que su Santo Espíritu habla con mi espíritu y me emociona y me toca y me dirige y me guía y me cambia. Entonces es totalmente distinto. A veces ni leemos la Biblia, ni mucho menos la vivimos, porque haber estado en la guerra. No es lo mismo hablar de dar a luz un niño que haber parido un hijo. O sea, un escritor puede inventarse una novela porque en la guerra, no sé qué, no sé cuál, pero por mucha novela que escriba, no va a ser una novela porque en la guerra, no sé qué, no sé cuál, pero por mucha novela que escriba, no va a saber lo que ha vivido alguien que ha estado en una guerra, que ha tenido que vivir una guerra. Los hombres a veces hablamos de las mujeres, que he sido un doctor que he ido a la universidad y como doctor me han explicado lo que es parir y dar a luz un niño, etc. Pero ¿cómo voy a saberlo yo? ¿Cómo lo sabe una mujer que lo ha dado a luz ella misma? Yo no lo puedo saber igual. Entonces, hay personas que saben mucho, tanto como un doctor, y hablan de la palabra, de la Biblia, maravillosamente, pero no lo han vivido. Entonces, cualquiera que haya vivido o que viva en una relación personal con Dios, usted lo va a ver en el carácter de esa persona, en cómo habla, en cómo ama a Dios, en cómo vive. Y usted dirá: ¿qué diferencia con este otro? La verdad es que este otro habla, no este otro. La verdad es que este otro habla muchísimo mejor en apariencia, o sea, da gusto oírlo hablar. Esto es un comunicador, es espectacular. Todo el mundo se queda pasmado oyéndole hablar. Pero cuando lo veo en su vida cotidiana, cuando lo veo en sus hechos, no me impresiona en absoluto. En cambio, esta persona es que no es que me pueda dar doctrina, pero la veo que parece que Dios viva en él, parece que él esté lleno del Espíritu Santo, y yo quiero estar cerca de esas personas más que de los charlatanes. ¿Me entienden? Sin que sean malas personas, quiero decir, no es que sean malas personas. Sin que sean malas personas, quiero decir, no es que sea mala persona alguien que hable de Dios sin conocerlo personalmente, por lo menos tiene interés en conocerlo. O sea, no estoy criticando de que alguien que busque de Dios y aún no lo conozca, eso no es malo, es bueno el que eso no es malo, es bueno el querer conocer de Dios, pero como dijo Job: de oídas te conocía, más ahora que mis ojos te ven. Entonces, bueno, hermanos, terminando, ser hijo de Dios no es una teoría, no es una religión. Solo si mi vida cambia y dejo que me dirija el Espíritu Santo, seré un convertido. Solo así seré un hijo de Dios. Y solo así puedo ayudar a otros a que se conviertan.